Llegué al estacionamiento de Stop & Go 15 minutos antes de mi turno y vi un sedán azul estacionado torcido, ocupando 2 espacios a la vez. Ira, el novato. El día anterior, la gerencia me había avisado que esa noche estaría a cargo de entrenar a un nuevo empleado. En cuanto se abrió la puerta del coche, vi salir a un chico con el pelo revuelto y la camisa del uniforme arrugada. Llevaba el móvil en una mano y una lata enorme de energizante en la otra. Como madre soltera con 2 hijos, ese trabajo no era solo una cuestión de supervivencia, era lo que me permitía alimentar a mis hijos con dignidad y aún ahorrar un poco a final de mes. El sueldo era casi el doble de lo que pagaban otros supermercados en Riverdale, y había una razón para ello. Aunque no era algo que se mencionara en el anuncio de la vacante, el chico se acercó a mí, con una sonrisa fácil y me tendió la mano en cuanto salí del coche. Dijo que se llamaba Mark Carter. Asentí con la cabeza, le estreché la mano rápidamente y caminé hacia la entrada de la tienda. Puedes llamarme Saman, entra, te enseñaré cómo funciona todo. Las luces de la tienda zumbaban ruidosamente. Cuando abrí la puerta principal, el gerente nocturno no llegaría hasta mucho más tarde, así que tendríamos tiempo suficiente para repasar lo básico. Y por básico, me refería a las normas. Las normas que nos mantenían con vida. Mark me siguió con curiosidad. Thomas me ha dicho que llevas aquí bastante tiempo. Le respondí que hacía 3 años, mientras guardaba mi bolso en el cajón, cerrado con llave detrás del mostrador, donde los empleados guardaban sus pertenencias. Ya había visto a 12 compañeros diferentes entrar y salir por no tomarse en serio este trabajo. Mark se rió, pensando claramente que estaba bromeando. No era así. Antes de empezar con la parte de la caja, había algunas instrucciones específicas de la tienda que tenía que entender. Observé su expresión mientras le decía la primera. Regla número 1, a nunca trabajar solo, bajo ninguna circunstancia. Si alguien faltaba, debía llamarme o ponerse en contacto con otro compañero. Asintió, ajustándose la placa con su nombre en el uniforme, pensando que se trataba de una cuestión de seguridad. Pero no se trataba de evitar robos. Le hablé con firmeza. Años atrás, un empleado llamado Jason decidió cubrir un turno de madrugada solo, después de que su compañero llamara para cancelar. Las cámaras grabaron todo con normalidad hasta las 2:17. Jason, mira, algo fuera del encuadre. A continuación, entra en el almacén. Nunca volvió a salir de allí. A la sonrisa de Mark se desvaneció un poco. Sugirió, vacilante, que tal vez había robado algo y escapado por la parte de atrás. Negué con la cabeza. Anel, puerta trasera, estaba cerrada por dentro. Todas sus pertenencias seguían allí. El coche todavía estaba en el aparcamiento. Simplemente desapareció. Mark se encogió de hombros, murmurando algo sobre coincidencias. Ya conocía a ese tipo. Algunos solo creían lo que veían, e incluso así, intentaban encontrar una explicación racional. Siempre era así con los nuevos. Preferí cambiar de enfoque y empecé a mostrarle la estructura de la tienda. Recorrimos todos los pasillos, le expliqué la disposición de los productos, cómo comprobar las fechas de caducidad y el procedimiento correcto para reponerlos. Parecía inteligente, hacía buenas preguntas sobre el stock y aprendía rápido. Cuando llegamos a la sección refrigerada, le entregué una caja de bebidas energéticas para que reponía en la estantería. Fue entonces cuando me preguntó por qué el sueldo era tan alto. Inventé que era por el horario poco habitual y mencioné vagamente ciertas particularidades del lugar. Repitió las palabras. Curioso. No tuve tiempo de continuar en un ruido fuerte, como uñas arañando lentamente una puerta. Vino de la dirección del baño. Mark se volvió instintivamente hacia el sonido. ¿Qué ha sido eso?, preguntó, alejándose del refrigerador. Le agarré firmemente del brazo. Regla número 5. A nunca investigar ruidos en el baño. Entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana, el rasguño se hizo más fuerte, más insistente. Intentó soltarse, pensando que todo aquello era absurdo. Dijo que alguien podría estar en peligro. Le bloqueé el paso con mi cuerpo. Le repetí que no se entraba en el baño por ruidos de nunca. Mark intentó esquivarme, insistiendo en que un cliente podría haberse caído. Le expliqué que ya había revisado el baño antes de cerrar la sección de refrigerados. Era parte de nuestro protocolo. No había nadie allí. Me mantuve firme, con los brazos cruzados. El ruido cesó de repente, sustituido por un llanto suave casi infantil. Mark abrió mucho los ojos. ¿Oyes eso? Parece un niño. Intentó abrirse paso. Apoyé las manos en su pecho y lo empujé con firmeza. No era un niño, nunca lo hice. Así es como nos engañan por primera vez. Noté duda en el rostro de Mark. El llanto continuó durante medio minuto más. Luego se silenció como si nunca hubiera existido. Nos quedamos en silencio durante unos segundos. Mark rompió el hielo. ¿Qué ha sido eso?, preguntó, vacilante. Respondí con sencillez.
por eso pagan bien. Durante el resto de la formación, seguí explicando las normas. Norma número 2: no vender bebidas alcohólicas después de las 2 de la madrugada, aunque el cliente insista a menos y ofrezca propina. Regla número 3: así, las luces parpadean 3 veces seguidas. Ve directamente a la trastienda y espera exactamente 7 minutos antes de salir. Mark escuchaba con expresión cada vez más escéptica. Comentó que todo eso parecía una regla de una película de terror o una leyenda urbana. Lo ignoré. Continué con la cuarta regla, que él tenía que entender bien. Si algún cliente habitual entra actuando de forma extraña, caminando raro, con voz monótona o simplemente pareciendo diferente, es porque ya no es el mismo. En ese caso, no le hables, no le mires y sobre todo, no dejes que te toque. Mark se rió, confundido. ¿Cómo? ¿Qué no son ellos? Le dije que era exactamente lo que quería decir. Añadí que lo entendería cuando lo viera por sí mismo. Medida que avanzaba la noche, le enseñé cómo mantener limpia la zona de la cafetería, rellenar los informes de inventario y manejar la caja. Entre tarea y tarea, seguí explicándole las normas de la tienda, cada una con su razón de ser. Con cada nueva instrucción, Mark parecía menos dispuesto a aceptarla. Cuando le hablé del protocolo de las 23:00, me interrumpió. ¿Quieres decir que todos los días, a las 11 de la noche, tenemos que cerrar la puerta principal, aunque todavía haya clientes dentro de la tienda? Le confirmé que sí. A las 10:58 de la noche, avisamos a cualquier cliente que aún se encuentre allí de que vamos a cerrar temporalmente. Si alguien insiste en quedarse, lo acompañamos hasta la salida de los empleados, por la parte de atrás. Levantó una ceja, dudando. Si esa era realmente una política oficial de la tienda en expulsar o aislar a los clientes. Le aclaré que no se trata de encerrar a nadie. Es una forma de mantener otras cosas fuera y sí, es política oficial. Thomas también lo confirma. Mark negó con la cabeza, riendo ligeramente. Dijo que todo parecía el guión de una película de terror barata y que solo faltaba que mencionara alguna regla relacionada con la luna llena o mojarse después de medianoche. Suspiré profundamente. Emma se lo habría tomado más en serio. Incluso Jacob, que es el más pequeño, sabía cuándo era el momento de escuchar. Hablé con calma, pero con firmeza. Tengo 2 hijos esperándome en casa. Emma y Jacob no tienen a nadie más que a mí. Sigo estas reglas para poder verlos todas las mañanas. No importa si usted cree o no, solo siga los procedimientos. Es todo lo que le pido. El rostro de Mark se suavizó ligeramente cuando mencioné a mis hijos, pero la duda seguía siendo evidente. Poco antes de las 10, oímos el timbre sobre la puerta. Entró un cliente. Reconocí inmediatamente la alta figura que vestía una sudadera negra con capucha. Mark se puso tenso a mi lado y su mano se acercó al teléfono. Todo está bien, murmuré, dirigiéndome a la cafetera. Preparé un café solo grande y lo puse en el mostrador sin decir nada. Ni siquiera registré la venta. El hombre asintió casi imperceptiblemente y tomó el vaso. Caminó hacia el rincón más oscuro de la tienda y desapareció entre las sombras. Mark no dejaba de mirarme. ¿Quién era? Susurró. ¿Por qué no le has cobrado el café? Le expliqué. Es William. Nos ayuda con ciertos problemas. El café es un gesto de respeto. Mark quiso saber qué tipo de problemas exactamente. Le respondí que del tipo que justifica todas las reglas. El turno siguió con normalidad después de eso. Seguí enseñándole a Mark el sistema de caja, la reposición de productos y otros detalles del servicio. William permaneció en su rincón, cambiando de posición de vez en cuando pero sin decir una palabra. Cuando faltaba poco para cerrar, dejó el vaso vacío sobre el mostrador y se marchó sin emitir ningún sonido. En cuanto desapareció por la puerta, Mark comentó, todavía inquieto, ese tipo me da escalofríos. Y esas reglas he trabajado antes en turnos de madrugada. Aparecen clientes raros, claro, pero nada de eso tiene que ver con lo sobrenatural. Mientras cerraba la caja y hacía el recuento final, lo miré directamente. Le dejé claro que no le estaba pidiendo que creyera en fenómenos o entidades. Solo quería que siguiera los protocolos, los mismos que habían mantenido con vida a los empleados de esa tienda. Hasta hoy Mark soltó una risa ahogada y negó con la cabeza. Desapariciones misteriosas. Gente que ya no es ella misma. Agradezco el esfuerzo por hacer la noche más divertida, pero ya he pasado la edad de creer en historias de fantasmas. Caminamos hasta el aparcamiento. El cielo ya se había oscurecido y el sonido amortiguado de la ciudad daba a la noche una extraña densidad. Sentí un nudo en el estómago. Esa actitud despreocupada, llena de burla. Ya la había visto antes y nunca acababa bien al borde del asfalto. Cerca de nuestros coches, lo intenté una vez más.
Ten cuidado, ¿vale? Y recuerda la regla más importante, a nunca trabajes solo. Me respondió con una especie de saludo militar en broma. No te preocupes, jefe. Voy a comprobar si hay algún monstruo escondido debajo de la caja. Observé a Mark alejarse conduciendo, mientras la opresión en mi estómago se intensificaba. Tenía que ir a buscar a Emma y Jacob a casa de la vecina, acostarlos y encontrar alguna forma de descansar un poco antes de repetir todo al día siguiente. Arranqué el coche, pero la sensación de que el entrenamiento de Mark había sido insuficiente no me dejaba tranquilo. No porque no lo hubiera intentado, sino porque él simplemente se negaba a escuchar. Algunas personas solo aprenden por las malas. Solo esperaba que sobreviviera a la lección. Ya habían pasado 3 días desde su primer turno, y yo estaba agotada por la forma en que despreciaba todo lo que intentaba enseñarle. Esa noche no fue diferente. Vi a Mark lanzando latas de energizante a los estantes como si fueran pelotas, sin importarle el orden ni el cuidado necesario. Me acerqué para arreglar lo que estaba haciendo. ¿Vas a romper una de esas latas? Si sigues así, le advertí. Él se encogió de hombros. Son latas, aguantan. Me tragué la respuesta más dura que me subió a la garganta. Los niños había cancelado a última hora, obligándome a llevarlos a casa de mi madre, al otro lado de la ciudad. Entre el tráfico y el viaje de vuelta, solo pude dormir poco más de 4 horas. Mi paciencia estaba al límite, decidí repiser. Una vez más, la segunda regla, mientras me dirigía a la sección de bebida, no se vende alcohol después de las 2 de la madrugada, ni aunque me ofrezcan $1.000.000 o amenacen con matarme. Me interrumpió, imitando mi tono serio con burla antes de volver a su tono casual. Ya lo oí, entendido las otras 3 veces. Dejé de caminar y me di la vuelta, mirándole a los ojos. Esto no es una broma, Mark. Hace 2 meses, un tipo le ofreció $500 a una empleada por venderle una botella de whisky a las 2:30 de la madrugada. Ella aceptó el dinero. Una pausa, es decir, le vendió la botella. Él se marchó. 10 minutos después, volvió. Pero ya no era él. El que entró con su cara le rompió los 2 brazos a la empleada antes de que apareciera William. Conté todo con voz controlada. Mark puso los ojos en blanco. Más historias de terror. Dijo con desdén. Seguro que el tipo estaba drogado. Oh, algo así. Las cámaras de seguridad mostraron cómo atravesaba la puerta cerrada. No la abrió, ni la empujó, atravesándola. Mark se rió con desdén. Las cámaras fallan todo el tiempo. Se bloquean. Se saltan fotogramas. No me voy a tragar esta historia solo porque este lugar tenga una energía extraña. Sonó el timbre de la entrada. Levante la vista. Era Karen Mitchell. Venía todos los días a la misma hora a comprar sus billetes de lotería. Pero algo andaba muy mal. Su cuerpo se movía con pasos cortos y espasmódicos, como si lo estuviera operando alguien que no sabía caminar bien. Lo peor era el cuello. Estaba doblado hacia un lado de una manera que ninguna columna vertebral humana podría soportar sin romperse. La cabeza casi tocaba el hombro, y aún así avanzaba por el pasillo con una calma siniestra. Agarré el brazo de Mark con fuerza, lo suficiente para que se echara hacia atrás. ¿Qué? Empezó a decir. Recuerda la regla número 4. Cuando un cliente habitual actúa de forma extraña, ya no es él. Mark se quedó mirando, visiblemente conmocionado, mientras la mujer se acercaba. Susan, habitual, había desaparecido. Su cabeza seguía en esa posición imposible, pero sus ojos, antes fijos, ahora se movían dentro de sus órbitas, mirándonos directamente, sin que su rostro cambiara de dirección. Solo Karen, murmuró, pero había vacilación en su voz. Intentó argumentar que tal vez se trataba de una afección médica. Esa no es Karen, afirmé, tirando de él por la manga hacia la parte de atrás. Tenemos que salir de aquí ahora mismo. Por primera vez, Mark no discutió. Entramos en la zona de empleados y cerré la puerta detrás de nosotros, dejando solo una rendija abierta para observar lo que sucedía. No podemos simplemente escondernos aquí atrás, dijo en un susurro. Le expliqué que eso era exactamente lo que debíamos hacer. Esperamos a que se vaya. Sea lo que está usando el cuerpo de Karen, perderá el interés si no reaccionamos. A través de la rendija, observé a esa cosa deambulando por los pasillos, con sus pasos entrecortados y descoordinados. Cogía productos, los examinaba exageradamente y los devolvía a lugares equivocados. Todo como si solo estuviera imitando el comportamiento humano. Pareció una eternidad, pero solo duró unos 5 minutos. Entonces, sin comprar nada, se marchó. Esperé 1 minuto entero antes de abrir la puerta y volver a la tienda. Todo bien, anuncié. Mark vino detrás, con los ojos aún recorriendo el local. Eso ha sido raro, pero puede que tenga algún problema en el cuello. Mi tía tuvo una vez. Mark, le interrumpí. Las personas con problemas en el cuello
No giran la cabeza 90 grados hacia un lado mientras siguen caminando hacia adelante. Lo que acabábamos de ver ya no era humano. Por primera vez, Mark no tuvo una respuesta sarcástica, y lo consideré un avance. El resto del turno transcurrió sin incidentes hasta que, a las 10:55 de la noche, Joseph Rodríguez entró en la tienda. Era un cliente habitual. Siempre aparecía después de su turno de noche en la fábrica al otro lado de la ciudad. «Buenas noches, Sam», dijo con una sonrisa cansada. «Hola, Joseph», respondí, y aproveché para avisarle. «En unos minutos vamos a cerrar las puertas». Asintió distraído y se dirigió directamente a la sección de aperitivos en Mark. Me miró, confundido. «¿Por qué cerramos las puertas? La tienda está abierta las 24 horas. Le recordé. Regla número 6. A las 11 en punto, se cierran las puertas principales. Sin excepciones, me acerqué a la entrada con las llaves. En la mano, con la mirada fija en el reloj de mi móvil, Joseph seguía examinando los chips con calma, aparentemente sin importarle la hora. «Esto es absurdo», murmuró Mark. «No podemos encerrar a un cliente aquí dentro. Tenemos exactamente 2 minutos», respondí sin apartar la vista del reloj. «A las 10:58 de la noche, avisamos a cualquiera que siga en la tienda. A las 11 de la noche, se cierran las puertas. Con gente dentro o sin ella, me acerqué a Joseph y le dije con claridad: «Señor, en 2 minutos cerraré la entrada principal. Si sigue aquí, tendré que acompañarle por la salida del personal». Joseph cogió un paquete de aperitivos y un refresco. «No hay problema, seré rápido». A las 10:59 de la noche, estaba en la caja con Mark, registrando la compra. Me quedé cerca de la puerta, con las llaves en la mano. «Mark, date prisa», le grité por encima del hombro. «Está pagando, Samandei, un segundo», respondió con irritación. El reloj del móvil marcó las 23:00. Giré las 2 cerraduras de la puerta, inmediatamente en afuera. El estacionamiento estaba vacío, excepto por nuestros autos. Aún así, la oscuridad más allá del borde del terreno parecía más densa de lo normal. «Vamos», le dije a Joseph cuando tomó las compras. «Te mostraré la salida trasera». Mark observaba con aire de reprobación mientras conducía a Joseph hasta el acceso reservado para los empleados. Una puerta con cerrojas adicionales y símbolos tachados en el marco, detalles que casi nadie notaba. «Gracias», dijo Joseph al cruzar. Cerré y bloqueé la puerta rápidamente detrás de él. Cuando volví al mostrador, Mark estaba con los brazos cruzados, mirándome. «¿Te das cuenta de lo loco que parece todo esto? Cerrar la tienda, exactamente, a las 11 y obligar al tipo a salir por una puerta escondida. Parece que estamos llevando a cabo una especie de operación secreta». Respondí sin rodeos. «Sí, lo estamos. Y la puerta permanece cerrada hasta las 5 de la mañana». Mark negó con la cabeza. «¿Qué pasa exactamente a las 11? En 3 días, lo único que he visto es a una señora con el cuello bloqueado», le dije sin rodeos. «No quieres ver lo que pasa cuando no se cierran las puertas a las 11. Créeme, el resto de la madrugada transcurrió con tranquilidad. Mark limpiaba la zona de la cafetería mientras yo reponía los paquetes de cigarrillos. Hacia la 1 de la madrugada, fue al armario de los suministros a buscar material de limpieza. Yo estaba comprobando el inventario en la tableta cuando oí su voz llamándome desde lejos. «Sam, ¿oyes eso?». Miré y vi a Mark de pie junto al armario, con la cabeza inclinada hacia un lado como si estuviera tratando de escuchar algo al otro lado de la puerta. Me acerqué, sabiendo ya lo que estaba escuchando incluso antes de llegar. Un lantobat, como el de un niño asustado, provenía del interior del armario. «Parece un niño», dijo, llevando ya la mano hacia la manija. «Quizás se ha quedado atrapado ahí dentro». Me apresuré a detenerlo, pero antes de que pudiera alcanzarlo, una figura alta apareció detrás de Mark. Sin hacer ningún ruido, William había aparecido. Como siempre, de la nada, como si hubiera surgido del aire. «No», dijo con voz tranquila. Y Mark dio un salto hacia atrás, asustado, casi chocando conmigo. Sus ojos se abrieron de par en par, fijos en la figura inmóvil entre él y la puerta. «Dios mío», exclamó. «¿De dónde has salido?». William, como siempre, no respondió. Solo extendió la mano y la puso sobre la puerta del armario. El llanto cesó al instante. «Mark, este es William», le dije, mientras recuperaba lentamente el color en la cara. «Te hablé de él la primera. No Chan es quien nos protege». «¿Protegen de qué exactamente?», preguntó Mark, con la voz más baja que nunca. William giró ligeramente la cabeza cubierta hacia él. Su rostro seguía oculto. «De lo que existe más allá de las reglas», dijo, en un tono grave y sereno. Fue la frase más larga que jamás había salido de la boca de William. A continuación,
Retiró la mano de la puerta y regresó al rincón donde siempre se quedaba. Mark siguió sus movimientos con la mirada, en silencio, y por primera vez desde que lo conocí, no había ni rastro de arrogancia en su mirada. ¿Qué diablos está pasando en este lugar, Sam?, preguntó Mark, todavía aturdido. Te lo he estado diciendo desde el primer día, respondí. Estas reglas no son superstición, son la diferencia entre salir vivo o no. Volvió a mirar el armario de suministros, que ahora estaba en silencio absoluto. ¿Y si hubiera abierto esa puerta? No respondí de inmediato. El recuerdo del empleado del turno de madrugada, 2 años atrás, surgió de inmediato. Él había hecho exactamente eso. Nunca encontramos lo suficiente de él como para siquiera hacer un funeral. Digamos que no hubieras terminado el turno, dije, finalmente, y mañana estaría entrenando a otro en tu lugar. Mark permaneció más callado durante el resto de la madrugada. No era un cambio completo, sabía que todavía estaba lleno de dudas. Pero ahora pensaba, reflexionaba. Veces, todo lo que se necesita es sembrar la duda adecuada para que alguien empiece a tomarse las cosas en serio. Cuando terminó el turno y llegó el equipo de la mañana, cogí mis cosas y me dirigí hacia la salida. Mark caminaba justo detrás de mí. Sam, dijo cuando llegamos a los coches, lo de William hoy. No sé cómo explicarlo. No tienes que explicarlo, respondí. Solo tienes que respetarlo. Pero el llanto en el armario no era de un niño, ¿verdad? Yo completé su frase. Nunca lo es. Mark asintió lentamente. Nos vemos mañana por la noche entonces. Me quedé mirándolo mientras se alejaba. Esperaba que los acontecimientos de esa noche hubieran finalmente atravesado la barrera de su incredulidad. Las reglas nos mantenían con vida, pero solo funcionaban si se seguían. Y yo aún no sabía si Mark había decidido de qué lado quería estar. Había pasado una semana desde el episodio con William en el armario. Había esperado que eso finalmente le hiciera entender. Pero parecía que el efecto había sido el contrario. Por un momento se había mostrado preocupado, pero ahora estaba aún más terco que antes. Y eso me preocupaba más que su ignorancia inicial. Tener alguna idea, y aún así desafiar las reglas, era mucho más peligroso. Era martes por la noche, y estábamos juntos de nuevo en Stop y Go. Yo reponía los estantes de dulces, mientras Mark estaba en la caja, alternando su atención entre el móvil y una revista de deportes que se había traído de casa. El reloj de la pared marcaba las 22:55. Mark, llamé. Faltan 5 minutos para las 11, hora será. Apenas levantó la vista. Ya voy. Dejé las cajas de dulces y me dirigí hacia la parte delantera. No es. Ya voy. Isahor, tenemos que avisar a los clientes y cerrar antes de las 11. Sin falta. Relájate. Sam, no hay nadie en la tienda. Pasó una página de la revista. Eso no importa. La puerta tiene que cerrarse a las 11. ¿Haya clientes o no? Con las llaves en la mano, me dirigí directamente a la entrada. El tiempo parecía pasar lentamente mientras miraba hacia afuera. El aparcamiento estaba vacío, solo estaban nuestros coches. Pero eso no importaba. Las normas no eran sugerencias, Mark. Deja eso y ayúdame a revisar la tienda, le pedí, sintiendo que mi tono se endurecía. Suspiró profundamente, como si fuera una carga insoportable. Está bien, voy a revisar la parte de atrás. A las 10:59 de la noche, ya estaba en la puerta principal, mirando los segundos en mi celular. Mark debía estar haciendo el último recorrido, pero no lo veía por ninguna parte de la tienda. El reloj marcó las 23:00. Extendí la mano hacia los pestillos. Y dudé. Mark, llamé. ¿Has terminado? No hubo respuesta. Debería haber cerrado en ese momento, pero necesitaba saber si había encontrado a alguien. Mark, repetí, ahora en un tono más alto. Finalmente, su voz llegó desde el fondo, todo limpio. Me volví hacia la puerta. El reloj marcaba ahora las 23:01. Un escalofrío me recorrió la espalda. Cerré las 2 cerraduras lo más rápido que pude. Las 11:02 de la noche. Mark reapareció caminando de vuelta, completamente relajado. No hay nadie atrás. Te dije que estaba vacío. Las puertas deben cerrarse a las 11 en punto, dije, conteniendo la ira y el miedo. Son las 11:03 de la noche. Nos hemos retrasado unos minutos. ¿Y qué? Se encogió de hombros y volvió a la barra. Lo seguí, sintiendo como la tensión bullía en mi interior. 3 minutos, Mark. ¿Sabes lo que puede pasar en 3 minutos? Déjame adivinar, dijo con sarcasmo. Los demonios entrarán por la puerta y devorarán nuestras almas. Puso los ojos en blanco. Bajé la voz y le dije, con firmeza, el año pasado, una empleada llamada Rebecca se retrasó 15 minutos en cerrar. La encontraron con la piel destrozada. Su sonrisa vaciló por un instante, antes de esbozar una risa forzada. Venga, Sam, ¿la piel destrozada? Eso es físicamente posible. Vi las fotos, Mark.
Hice una pausa. Thomas nos las enseñó a todos como advertencia, y no era mentira. Las imágenes de su cuerpo me persiguieron durante semanas. Lo que entró aquella noche no solo mató a Rebecca, la destrozó. Cada parte, como si fuera un juguete roto, en algo en mi voz finalmente pareció atravesar esa gruesa capa de escepticismo, porque no respondió de inmediato. En cambio, miró hacia las puertas delanteras, ahora cerradas con llave, y tragó saliva. «¿Lo dices en serio?», dijo. No era una pregunta, muy en serio. 3 minutos de retraso son 3 minutos más de lo aceptable. No dijo nada más esa noche, pero me di cuenta de que sus ojos volvían con frecuencia a las puertas, sobre todo cuando el viento soplaba con más fuerza afuera, y las ramas rozaban el cristal. El jueves por la noche, el turno comenzó tranquilo. Hubo un flujo constante de clientes hasta medianoche, cuando, como de costumbre, se instaló la calma de la madrugada. Mark estaba más callado de lo normal. Seguía los procedimientos, no se callaba. Realmente creía que nuestra conversación sobre Rebecca había surtido efecto. Y entonces, alrededor de la 1:30, todo se apagó de repente. No solo la tienda, todo. Las luces de la calle, el letrero de neón que decía abierto, incluso las luces de emergencia fallaron. Oscuridad total. Se ha ido la luz, dijo Mark desde algún lugar cerca de la caja registradora. Busqué a tientas en mi bolsillo hasta encontrar el móvil y encendí la linterna. Esto no es normal, murmuré. El generador de emergencia debería haberse encendido solo. Mis ojos comenzaron a acostumbrarse a la oscuridad y pude ver la silueta de Mark acercándose a las ventanas delanteras. Parece que todo el barrio está a oscuras, comentó, mirando hacia afuera. Aléjate de las ventanas, le advertí, acercándome a él. ¿Por qué? La pregunta se le atragantó en la garganta cuando un ruido seco rompió el silencio. Algo golpeó con fuerza las puertas de cristal. Y justo después, otro impacto y otro más. Múltiples golpes, como si alguien o algo se estuviera lanzando contra la entrada. Mark, retrocede ahora. Le agarré del brazo y le aparté, justo cuando el haz de luz de la linterna iluminó brevemente unas formas apoyadas contra el cristal. A sus rostros estaban deformados, estirados de una forma que ningún rostro humano podría mantener. ¿Qué mierda es esto?, susurró, tratando de mirar directamente a las figuras. Lo tiré hacia atrás, interponiéndome entre él y la puerta. Nunca los mires directamente. Si mantén los ojos bajos o cerrados. Los golpes se hicieron más intensos, haciendo que las puertas temblaran en sus bisagras. Mi mano temblaba junto con el haz de luz de la linterna. Por el rabillo del ojo, vi varias figuras presionando sus cuerpos contra el cristal, con las manos abiertas contra la superficie. ¿Qué son esas cosas?, susurró Mark. Su voz ya no tenía rastro alguno de arrogancia. No lo sé, respondí con sinceridad, y no quiero saberlo. Fue entonces cuando vi movimiento en el fondo de la tienda. Una figura alta emergió de las sombras, caminando con calma hacia la parte delantera. William no lo había visto entrar esa noche, pero de alguna manera estaba allí, justo cuando más lo necesitábamos. William pasó junto a nosotros, sin decir una palabra. Se dirigió hacia las puertas. En cuanto se acercó, las figuras del exterior huyeron, desaparecieron en la oscuridad más allá del aparcamiento. El ruido cesó por completo. Segundos después volvió la luz. Las luces se encendieron, el motor del refrigerador volvió a rugir, y el sistema de la caja registradora se reinició con una secuencia de pitidos, como si nada hubiera pasado. William permaneció de pie un momento más, mirando las puertas, y luego regresó tranquilamente a su rincón habitual. No dijo nada. No era necesario. El mensaje era claro, nos había protegido. Mark se apoyó en el mostrador, pálido. ¿Qué ha sido eso?, preguntó con voz casi inaudible. Por eso cerramos las puertas a las 11, respondí, sin más. Durante el resto del turno, se mantuvo introvertido. Se sobresaltaba con cualquier ruido, y no dejaba de mirar hacia el rincón donde se encontraba William, como si necesitara asegurarse de que todavía estaba allí. Cuando amaneció, y llegaron los compañeros del turno de mañana, Mark prácticamente corrió hacia el coche. Lo alcancé en el aparcamiento. ¿Estás bien?, respiró hondo. Eso fue, ni siquiera sé qué fue. Es lo que he estado intentando advertirte, le dije. Las normas están ahí por una razón. Asintió lentamente. Sí, ahora lo entiendo, pero dudó. Miró hacia la fachada de la tienda. Esas cosas en la ventana no podían ser reales, ¿verdad? Quizás eran adolescentes gastando una broma. Y el apagón. Eso pasa a veces. Me quedé mirándolo, incrédula. Incluso, después de todo lo que había visto, Mark seguía intentando racionalizarlo. Mark, aquellos no eran adolescentes, y William no apareció por casualidad.
justo cuando lo necesitábamos. Levantó las manos, a la defensiva. No digo que no pasara nada raro. Se justificó. ¿Fue inquietante? Sí. Pero hay una explicación lógica para el apagón. Para que llamáramos a la puerta. En ese momento me rendí. Algunas personas nunca lo creerían, ni aunque lo vieran con sus propios ojos. Solo prométeme una cosa. Le pedí, aunque no creas en los motivos, sigue las reglas. Asintió con desinterés. Está bien, pero se notaba en su tono que solo estaba tratando de complacerme en el domingo por la tarde. Mientras ayudaba a Emma con su proyecto sobre el sistema solar, mi celular vibró con un mensaje de texto. Era de Mark. ¿Puedo cubrir tu turno del lunes? ¿Por la noche? ¿Necesito horas extras? Ann fruncí el ceño. Respondí de inmediato. ¿Te refieres a Ashley? Ashley era nuestra empleada más joven, todavía en formación, pero aprendiendo rápido. No Ann, solo yo. Ella llamó diciendo que está enferma. Sentí un nudo en el estómago. Llamé inmediatamente a Mark, en lugar de seguir con el mensaje. No, lo intenté de nuevo, nada. Escribí rápidamente. Nunca trabajes solo. Voy a buscar a alguien que te cubra. Aparecieron los 3 puntos, indicando que estaba escribiendo. Nadie sigue esas reglas cuando tú no estás aquí. Nunca pasa nada. Ann volví a llamar. No hubo respuesta. Le escribí a Thomas explicándole. LA situation. Me dijo que se encargaría de ello, pero la opresión en mi pecho no desapareció. Volví a escribir: Mark, no trabajes solo, lo digo en serio. Es peligroso, de nuevo, los 3 puntitos. Luego, desaparecieron. Volvieron. Tranquilo. Saman, estaré bien. Nos vemos el martes. Me quedé mirando la pantalla del móvil, con una sensación de presagio que me invadía por dentro. Emma levantó la vista del modelo de espuma de poliestireno. Mamá, ¿todo bien? Esbocé una sonrisa. Sí, cariño, solo cosas del trabajo. Pero no estaba nada bien. Mark estaba a punto de romper la regla más importante de todas, y yo no podía impedirlo. League out stop y go a las 5:55 de la mañana del martes, 5 minutos antes del inicio oficial de mi turno. Empujé la puerta principal y sentí la alarma de inmediato. Las luces fluorescentes parpadeaban intermitentemente, como si la propia tienda tuviera dificultades para mantenerse despierta. Algo andaba mal. La puerta ni siquiera debería estar abierta. Mark debería estar allí, esperando para entregarme la caja. Mark, llamé a mi voz. Sonó demasiado alta en la tienda vacía. No hubo respuesta. El silencio parecía espeso, apretándome los oídos a cada paso que daba. A primera vista, la tienda parecía normal, estanches abastecidos, cafetera en funcionamiento, caja registradora cerrada, pero intacta. Solo que Mark no estaba detrás del mostrador. ¿Dónde debería estar? Mark, ¿estás aquí? Insistí, avanzando más hacia el interior. Fue entonces cuando vi las gotas en el suelo. Un líquido oscuro, casi negro bajo las luces defectuosas, formando un rastro que salía de la caja registradora y se dirigía hacia el baño. Se me revolvió el estómago. Seguí con la mirada, no con los pies. La puerta del baño estaba cerrada. Saqué el móvil del bolsillo y llamé inmediatamente a Thomas Jones. La llamada cayó directamente al buzón de voz. Thomas, soy Sam. Algo va mal aquí en la tienda. Mark no está. Las puertas estaban abiertas. Y hay algo en el suelo. Voy a seguir el protocolo y salir ahora mismo. Me temblaba la mano cuando terminé la llamada. El procedimiento era claro en sí. Al llegar al turno había algún indicio de que algo andaba mal. Debíamos salir inmediatamente y avisar a la gerencia, sin excepciones. Empecé a retroceder, con la mirada fija en la puerta del baño. El rastro de gotas oscuras brillaba bajo las luces parpadeantes. No quería pensar en lo que podía hacer, pero mi mente ya completaba los huecos por su cuenta. Cuando llegué a la entrada, las luces parpadearon con más fuerza y luego se estabilizaron. Con la iluminación fija, me di cuenta de que las gotas no eran negras. Eran rojas en un rojo intenso, inconfundible. ¿Color sangre en mí? Di la vuelta y corrí. Las llaves se me resbalaban de las manos mientras intentaba abrir el coche. Untracer las puertas y arranqué el motor con las manos temblorosas. Al salir del aparcamiento, miré rápidamente por el retrovisor. Las luces de la tienda seguían parpadeando y, durante una fracción de segundo, juraría que vi una figura alta parada en la entrada. Pero cuando miré directamente, no había nada allí. El trayecto hasta casa duró 15 minutos, pero parecía que el tiempo se había detenido. Mi mente daba vueltas, imaginando todas las posibilidades, cada una más horrible que la anterior. En Mark había roto la regla fundamental en nunca trabajar solo. Lo que le hubiera pasado era consecuencia directa de esa decisión. Cuando llegué a casa, Emma y Jacob estaban desayunando. La señora Patel, nuestra vecina, se había quedado toda la noche para cuidar de ellos, como solía hacer cuando yo estaba de turno. «Mamá», gritó Jacob, saltando de la silla con leche chorreando por la barbilla. «¿Has vuelto pronto?» Emma
más sensible. Se dio cuenta enseguida de que algo iba mal. ¿Ha pasado algo en el trabajo? La señora Patel levantó la vista de la jarra de zumo de naranja, con el ceño fruncido. Ha habido un problema en la tienda. Respond con cautela, dejando el bolso en el suelo. He tenido que volver antes. ¿Qué tipo de problema?, insistió Emma, mirándome con atención. Force una sonrisa. Algo de mantenimiento. Nada de lo que debáis preocuparos. La señora Patel recogió sus cosas y la acompañé hasta la puerta, agradeciéndole una vez más por quedarse con los niños. ¿Estás bien, Samantha?, me preguntó en voz baja. Estás muy pálida. Sí, estoy bien. Mentí. Solo cansada. Muchas gracias, otra vez. Después de que se fue, me preparé una taza de café con las manos temblorosas y me senté a la mesa de la cocina, tratando de parecer normal por los niños. Jacob parloteaba sobre un sueño que había tenido. Emma, por el contrario, no me quitaba los ojos de la cara. Mamá, estás rara, dijo de repente. ¿Ha pasado algo malo? La miré, tratando de decidir cuánto contarle. Emma siempre ha sido muy perspicaz, mucho más allá de su edad. Estoy preocupada por un compañero de trabajo, admití. Creo que puede estar en problemas. ¿Es el que no cree en las reglas?, preguntó Anne. Me sorprendió. No recordaba haberles comentado nada sobre la actitud de Mark. Sí, ese mismo. Emma asintió con seriedad. Siempre dices que las reglas nos mantienen a salvo. Why así? Confirmé, extendiendo la mano para estrechar la suya. Por eso es tan importante cumplirlas. En la mañana se hizo eterna. Llamé a Thomas 3 veces más. Anne solo saltaba el buzón de voz. Ayudé a los niños con los deberes, preparé el almuerzo e intenté actuar con normalidad, pero miraba el móvil cada 5 minutos. A primera hora de la tarde Jacob estaba absorto en un videojuego y Emma leía un libro sentada a mi lado en el sofá. A las 3:42 de la tarde sonó el teléfono número desconocido. Contesté inmediatamente. Hola, ¿es Samantha Wilson? Regan. Una voz masculina. Sí, soy yo. Señora Wilson, soy el detective Ryan Bennett, del Departamento de Policía de Riverdale. Tengo entendido que trabaja en la tienda Stop y Go, en Maple Street. Sentí que se me cerraba la garganta. Sí, necesito hacerle algunas preguntas sobre su compañero de trabajo, Mark Carter. ¿Podría venir a la comisaría hoy mismo? A Emma, que ahora me observaba con el libro cerrado en el regazo. Estoy con mis hijos. ¿Puede decirme de qué se trata? Hubo una pausa al otro lado de la línea. Lamentó informar señora Wilson, que el cuerpo del señor Carter fue encontrado esta mañana detrás de la tienda. Como usted estaba programada para tomar su turno después del suyo, nos gustaría escucharla. El mundo pareció dar vueltas. Me apoyé en el borde del sofá para no perder el equilibrio. ¿Su cuerpo? Repetí, con voz casi inaudible. Sí, lamento tener que informárselo así. ¿Puede venir a las 5 de la tarde? Si lo necesita, podemos enviar a alguien para que cuide de los niños. No, tengo una vecina, yo, Allie. Estaré en colgué, pero seguí sujetando el teléfono con fuerza. Emma se acercó, preocupada. Mamá, ¿qué ha pasado? Respire hondo, buscando palabras que no la asustaran. Ese compañero del que te hablé, ha pasado algo malo. ¿Muerto?, preguntó directamente. Asentí lentamente. Sí, Cariana, muerto. Emma se quedó en silencio por un momento. ¿Fue porque no siguió las reglas? Susurré. Creo que sí. ¿En la señora Patel? Se ofreció a cuidar de los niños una vez más. Antes de salir, abracé con fuerza a Emma y Jacob, prometiéndoles que volvería pronto. El abrazo de Emma duró más de lo normal, como si comprendiera el peso que llevaba cada noche cuando salía a trabajar. Cuando llegué a la comisaría, estaba muy concurrida. Un policía me condujo a una pequeña sala de interrogatorios, donde el detective Bennett me esperaba con un bloc de notas. Señora Wilson, gracias por venir, dijo, indicando la silla frente a él. Entiendo que ha encontrado la tienda en condiciones inusuales esta mañana. Me senté y mantuve las manos juntas sobre el regazo, tratando de contener el temblor. La puerta estaba abierta. Cuando llegué a Mark, no estaba allí. Noté unas gotas en el suelo rojas. Llamé a mi jefe y me fui inmediatamente. Ese es nuestro protocolo cuando algo parece fuera de lo normal. El detective Bennett asintió y tomó nota en su libreta. ¿Puede contarme sobre su última interacción con Mark Carter? Le conté sobre los mensajes, cómo insistió en cubrir el turno solo, incluso después de que yo le avisara. ¿Y por qué exactamente le preocupaba tanto que estuviera solo?, preguntó. Va en contra de las reglas de la tienda. La más importante de todas, a nunca trabajar solo, especialmente en los turnos de madrugada. ¿Y por qué es tan importante esa regla?, insistió. Hizo una pausa, sabiendo cómo sonaría fuera de contexto. Ha habido incidentes en la tienda. Personas que trabajaban solas y desaparecieron, o fueron encontradas muertas. El rostro de Bennett permaneció impasible, pero noté un brillo de duda en sus ojos. ¿Qué tipo de incidentes? Hace 2 años,
Un empleado llamado Jason desapareció durante un turno nocturno en el que estaba solo. El año pasado, una empleada llamada Rebecca murió después de no cerrar las puertas a las 11 en punto. Tenemos reglas específicas que seguimos para mantenernos con vida. ¿Reglas cómo?, preguntó, esperando una lista. Respiré hondo. Nunca trabajar solo, no vender bebidas alcohólicas después de las 2 de la madrugada, nunca investigar ruidos procedentes del baño entre las 10 de la noche y las 5 de la madrugada. Si los clientes habituales entran actuando de forma extraña, ya no son ellos mismos. Si las luces parpadean 3 veces, vaya a la trastienda y quédese allí durante 7 minutos. Y a las 11 en punto, hay que cerrar las puertas con llave. Sin excepciones. Mientras hablaba, la expresión de Bennett pasó de neutra a escéptica. Señora Wilson, todo eso suena a supersticiones, no a medidas de seguridad. No son supersticiones, insistí, son lo que nos mantiene con vida. ¿Mark Carter creía en esas reglas? No, le parecía todo ridículo. Decía que eran tonterías de películas de terror, supersticiones. Bennett anotó algo y luego me miró con más seriedad. Sr. Ann Wilson, tengo que contarle cómo murió Mark Carter. Contuve la respiración. Su cuerpo fue encontrado descuartizado detrás de la tienda. Los miembros y la cabeza estaban separados del tronco. Cerré los ojos en náuseos. Le dije que no trabajara solo. ¿Conoce a alguien que quisiera hacerle daño a Mark Carter? Negué con la cabeza. No, era joven. Solo llevaba 2 semanas en la tienda. ¿Y esas normas que ha mencionado forman parte de la política oficial de la tienda? Sean Thomas Jones, nuestro gerente, es muy estricto con eso. Hablaremos con el señor Jones también, tío Bennett. Ahora tengo que preguntarle, ¿dónde estaba usted entre la medianoche y las 5 de la mañana de ayer? En casa, con mis hijos. La señora Patel, mi vecina, se quedó a dormir para cuidar de ellos mientras yo descansaba. El detective tomó nota. Lo confirmaremos con ella. Una cosa más, las cámaras de seguridad de la tienda graban continuamente. Sean Thomas tiene acceso a todas las imágenes. Gracias por su tiempo, señora Wilson. Nos pondremos en contacto con usted si tenemos más preguntas. Cuando me levanté para irme, Bennett añadió, le recomiendo que no hable con otras personas sobre los detalles de la muerte del señor Carter mientras la investigación esté en curso. Asentí y salí de la habitación. La muerte de Mark me estaba consumiendo por dentro. Intenté avisar. Hice todo lo que podían. A la mañana siguiente, a las 9 en punto, Thomas Jones me llamó. Sam, necesito que vengas a la tienda. La policía está analizando las grabaciones del lunes por la noche. 1 hora más tarde estaba sentada en la oficina de Thomas, junto al detective Bennett y otro policía. Thomas tenía una expresión tensa mientras abría los archivos en el ordenador. Las imágenes mostraban a Mark solo en la tienda, alrededor de las 10:30 de la noche, sentado en la caja registradora, leyendo la revista que siempre traía, de vez en cuando mirando su móvil. A las 10:55 de la noche. Miró al reloj, pero no hizo ningún movimiento hacia las puertas. Llegaron las 11 y nada. Las puertas seguían abiertas. A las 11:17 de la noche, una figura encapuchada apareció en el exterior. Mark levantó la vista cuando esa persona entró. Hablaron, no había audio, y Mark parecía tranquilo. Incluso, sonrió mientras registraba las compras. A las 11:32 de la noche, la puerta del baño se abrió sola. Mark se dio cuenta y frunció el ceño. El individuo encapuchado señaló hacia el baño. Mark negó con la cabeza. La persona hizo el gesto de nuevo, insistiendo. Un instante después, debió de oírse algún ruido procedente del interior. Ya que Mark giró bruscamente la cabeza en esa dirección, a la persona encapuchada caminó hacia el baño. Después de unos segundos parado, Mark la siguió. La grabación mostraba a los dos entrando. Juntos, la puerta se cerró detrás de ellos. Durante 5 minutos, no pasó nada. Entonces, la luz comenzó a parpadear. La imagen de la cámara se distorsionó, convirtiéndose en estática antes de desaparecer por completo. Cuando volvió, a las 0:17, la tienda estaba vacía. La puerta del baño seguía cerrada. Había un rastro de gotas oscuras que salían del baño y llegaban hasta la salida trasera. Thomas detuvo el vídeo. El detective Bennett parecía tenso. ¿Puedes identificar a la figura encapuchada?, le preguntó a Thomas. No. ¿Y si estás pensando en William? No era él, respondió. William nunca compra nada y nunca entra en el baño. Bennett se volvió hacia mí. ¿Quién es William? Ayuda con los problemas de la tienda, expliqué. Es alto, lleva una sudadera negra con capucha, pero es protector, no le haría daño a Mark. A la mirada de Bennett decía que no estaba convencido. Tendremos que interrogar a ese William también, Thomas murmuró,
Buena suerte con eso. Cuando la policía se marchó, Thomas me pidió que me quedara. Parecía más viejo, con las arrugas más marcadas. ¿Has seguido las reglas, Sam? Por eso estás viva. Mark no lo hizo, y mira en qué ha acabado. Soltó un largo suspiro. He contratado a alguien nuevo. ¿Puedes empezar mañana? Me sorprendió lo rápido. ¿Ya alguien nuevo? La tienda no puede quedarse sin personal, ni siquiera un día. Ann me entregó un expediente. Se llama Ashley Peterson, 26 años, buenas referencias. Empieza mañana por la noche. Cogí el expediente con las manos aún temblorosas. ¿Y qué le digo sobre Mark? Thomas fue directo. La verdad, a las reglas te mantienen con vida. Romper. Te mata. Asentí lentamente, pensando en Emma y Jacob en casa. Necesitaba ese trabajo. El sueldo era demasiado alto como para renunciar a él, sobre todo siendo madre soltera. Pero ahora entendía que había algo más. Lo que hacíamos en Stop y Go importaba. Las reglas no solo servían para protegernos a nosotros, servían para proteger a todos. Estaré aquí, prometí, y me aseguraré de que Ashley entienda las reglas mejor que Mark. Thomas asintió, aliviado. Sabía que podía contar contigo, Sam. De camino a casa, no podía dejar de pensar en los últimos momentos de Mark. Se dio cuenta demasiado tarde de su error. Creyó finalmente en las reglas mientras esa cosa atravesaba la puerta del baño y lo destrozaba. Nunca lo sabré. Todo lo que puedo hacer ahora es asegurarme de que el próximo entienda lo que está en juego y rezar para que me crea antes de que sea demasiado tarde. Han pasado 2 semanas desde que encontré esas gotas rojas en el suelo de la tienda. 2 semanas desde que el detective Bennett me mostró las imágenes de Mark siguiendo a ese extraño, encapuchado, hasta el baño. 2 semanas desde que encontraron lo que quedaba de él detrás del edificio. Todavía tengo pesadillas con eso. No con el cuerpo mutilado. Gracias a Dios, no lo vi. Pero con los minutos que quedaron fuera de la grabación, que salió por esa puerta, ¿qué vio Mark? Hoy era mi tercer turno entrenando a Ashley Peterson. El puesto de Mark ya estaba ocupado. Ella estaba a mi lado en la caja, contando el cambio, con atención a un cliente que compró cigarrillos y un billete de lotería. Sus movimientos eran precisos, metódicos, nada de ese descuido despreocupado de Mark. Que tenga una buena noche, le dijo Ashley al cliente, quien asintió antes de salir. El timbre de la puerta sonó cuando se cerró Mayer el reloj. Eran las 9:47 de la noche. Todavía quedaba bastante tiempo antes de que cerraran las puertas a las 11. Lo estás haciendo muy bien. La felicité, mucho mejor que... Me detuve a mitad de la frase. ¿Qué, Mark? Completó ella, colocándose un mechón de pelo oscuro detrás de la oreja. No pasa nada. Thomas me contó lo que pasó. Asentí, aliviada por no tener que dar vueltas al tema. Taylor, todo. Me dijo que Mark había infringido las normas, que había trabajado solo a NIE. Dudó. Algo le pilló. Esa es la versión corta, confirmé. Lo importante es que las normas nos mantienen con vida en todas ellas. De Mark, Ashley se había tomado todo en serio desde su primer turno. Cuando le expliqué la regla de no estar nunca sola, se limitó a sentir. Cuando le hablé de cerrar las puertas con llave a las 11 en punto, me hizo preguntas prácticas sobre el procedimiento, no sobre el por qué. Cuando mencioné los ruidos que venían del baño, solo preguntó qué debía hacer si oía algo. Eso era reconfortante, un alivio. Vamos a terminar de reponer la nevera, sugerí. Después te enseñaré cómo hacer el informe nocturno de inventario. Trabajamos codo con codo, organizando los energéticos y los refrescos en filas alineadas. Ashley era reservada, pero atenta. Preguntaba cuándo era necesario, pero pasaba la mayor parte del tiempo concentrada en la tarea NE, a las 10:30 página. Fuimos a la trastienda, donde podría enseñarle a Ashley cómo funcionaba el sistema de inventario. Encendí el ordenador y abrí. El software es muy sencillo, le expliqué. Introduces los recuentos de las fichas y el sistema calcula lo que hay que reponer. Ashley se inclinó a mi lado, observando mientras navegaba por las pantallas. ¿Qué pasa si los números no coinciden? Buena pregunta, respondí, señalando un campo específico. Si hay alguna diferencia, lo registras aquí. Thomas revisa todos los informes por la mañana. Un fuerte estruendo nos interrumpió. Ambas dimos un salto y miramos hacia la puerta de la oficina. ¿Qué ha sido eso?, susurró Ashley. Me quedé en silencio, tratando de escuchar. Otro estruendo. Luego, un sonido metálico de algo golpeando, proveniente de la parte delantera de la tienda. Quédate aquí, dije, levantándome. Voy a ver qué pasa. Caminé con cautela hacia la zona principal de la tienda. Todo parecía normal, hasta que me di cuenta de que la puerta del baño temblaba en su marco. El ruido aumentaba, como si alguien o algo estuviera intentando salir a la fuerza. Le dije a Ashley que se quedara donde estaba, pero ella vino de todos modos. Se detuvo a unos pasos de mí, paralizada,
con los ojos muy abiertos. ¿Hay alguien ahí dentro? Preguntó. Casi sin voz, negué con la cabeza. No. El baño estaba vacío cuando lo revisamos antes. Meyer Elroy. Eran las 10:42 página M. Recuerda la regla número 5. Nunca investigues ruidos en el baño entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana. La puerta temblaba con más fuerza. Los gases chirriaban bajo la presión. Un sonido bajo y gutural escapó del interior. Algo que no era humano ni animal. Ashley retrocedió un paso. No vamos a hacer nada, sí, respondí, dándole la espalda a la puerta. Sigamos trabajando. Fui a la caja y empecé a organizar los rollos de recibos, actuando como si nada estuviera pasando. De un momento de vacilación, Ashley se unió a mí, con las manos temblorosas mientras ordenaba los dulces, cerca del mostrador. El ruido continuaba. La puerta parecía hincharse, como si algo enorme presionara desde el otro lado. ¿Cómo puedes estar tan tranquila?, susurró. Práctica, respondí. Y porque sé que, si seguimos las reglas, estaremos bien. Sonó el timbre de la puerta, y miramos al mismo tiempo. William entró, silencioso como siempre, con su sudadera negra. Se dirigió directamente a la máquina de café. Salí de detrás del mostrador y le preparé su taza, como siempre en negro, sin azúcar. Al entregársela, le dije en voz baja, nos vendría bien una mano en el baño. Hice un ligero gesto con la cabeza a William. Cogió el vaso y sus dedos tocaron los míos. Estaban fríos. Asintió una sola vez y se giró hacia el baño. Ashley observaba en silencio, con los ojos muy abiertos, mientras él caminaba hacia la puerta, que aún temblaba. Puso una de sus manos contra la madera. El ruido cesó inmediatamente. El silencio fue tan repentino que nos dolió en los oídos. Abrió la puerta y entró, cerrándola detrás de sí. Nos quedamos quietos. No pasó nada durante unos largos segundos. Entonces, la puerta se abrió de nuevo. William salió sin decir nada. Dejó el vaso vacío sobre la encimera al pasar y se marchó de la misma manera que había entrado. Ashley miró fijamente la puerta del baño, ahora inmóvil, sin un solo ruido. ¿Qué ha hecho?, preguntó. No lo sé exactamente, respondí, pero William resuelve los problemas es lo que hace. Ella me miró con una mezcla de miedo y admiración. Es humano, dudé. Creo que no del todo. Ashley asintió lentamente, aceptando la respuesta con una tranquilidad que me sorprendió. Y eso del baño, tampoco era él. No, confirmé. Y eso es todo lo que necesitas saber. Terminamos nuestras tareas en silencio. A las 10:55 de la noche, le recordé a Ashley el protocolo de cierre. Ella me ayudó a revisar toda la tienda y se quedó a mi lado mientras giraba las cerraduras de la puerta. A las 11 de la noche en punto, puntualidad perfecta, dijo ella, mirando el reloj. Siempre, respondí. 3 minutos de retraso ya es demasiado. El resto de la madrugada transcurrió sin incidentes. Limpiamos, reponemos y elaboramos los informes. Ashley hacía preguntas inteligentes y seguía las instrucciones con atención. Hacia las 2 de la madrugada, ya estaba seguro. Tenía posibilidades reales de sobrevivir allí. Fue entonces cuando se abrió la puerta principal. Levanté la vista, sorprendido. Las cerraduras estaban echadas. Nadie debería poder entrar. Thomas Jones estaba de pie en la entrada con las llaves en la mano. Era raro verlo durante los turnos de madrugada, ya que solía resolver todo durante el día. Buenos noches, Sam, dijo, saludando con la cabeza. Ashley parecía agotado, con las arrugas alrededor de los ojos más marcadas de lo habitual. ¿Va todo bien?, le pregunté. Necesito hablar contigo. En privado, Ashley. ¿Puedes encargarte de la recepción unos minutos? Ella asintió sin dudar. Claro, señor Jones. Thomas me condujo a la sala de atrás y cerró la puerta. Al entrar se sentó detrás del escritorio y me indicó que ocupara la silla frente a él. Lo estás haciendo muy bien con Ashley, dijo. Está aprendiendo rápido. Ella escucha, respondí. ¿A diferencia de Mark? Thomas asintió, con expresión grave. La muerte de Mark fue trágica, pero hay gente que simplemente se niega a creerlo, hasta que es demasiado tarde. Abrió un cajón y sacó una carpeta gruesa. Sam, llevas 3 años con nosotros. Has seguido todas las reglas, has formado a nuevos empleados y sigues viva. Eso es más de lo que muchos han conseguido. Tengo hijos que me esperan, dije con sencillez. Las reglas me mantienen viva por ellos y cumplen su función. Asintió Thomas, inclinándose hacia adelante con expresión seria. Pero es hora de que entiendas por qué existen esas reglas. Abrió la carpeta. Había fotografías, diagramas, símbolos antiguos dibujados a mano. Stop y Go no es solo una tienda de conveniencia. Comenzó. Se construyó sobre un punto. Table on Trade, una grieta en el tejido de la realidad. Me quedé en silencio, tratando de procesarlo.
Una parte de mí ya sospechaba algo así, pero escucharlo con tanta claridad seguía siendo desconcertante. Las reglas no solo sirven para mantenerte a salvo, continuó. Evitan que lo que está al otro lado cruce hacia aquí. LCR, a las 11 de la noche, es cuando la barrera es más frágil. Los ruidos en el baño, intentos de abrir un camino. Y los clientes que ya no son ellos mismos, ya están contaminados por lo que existe más allá. Pensé Karen Mitchell, con el cuello torcido en un ángulo imposible, en las figuras que empujaban el cristal de la puerta la noche del apagón. ¿Why, William? Pregunté. La expresión de Thomas se suavizó ligeramente. William no es humano, como ya habrás imaginado. Es un guardián que ha decidido ayudarnos. Hay otros como él, pero a la mayoría no les importa nuestro lado. William es diferente, nos protege. Comenté, protege la frontera, corrigió Thomas. Nosotros solo estamos en el lado correcto. Respire hondo, tratando de asimilar todo aquello. ¿Por qué me estás contando esto ahora? Porque las cosas están empeorando, respondió en voz más baja. Los incidentes son cada vez más frecuentes. Las entidades del otro lado son más agresivas. Necesitamos empleados que comprendan lo que realmente están vigilando. Ashley Lowe, ¿sabí? Thomas negó con la cabeza. Todavía no han querido contártelo primero. A ti te lo mereces. Te has ganado ese derecho. Cerró la carpeta y me la entregó. Llévatela a casa. Estúdiala. Cuanto más entiendas, más posibilidades tendrás de seguir con vida. Cogí la carpeta con cuidado. Gracias por confiar en mí. Has demostrado que eres de fiar, dijo Thomas, levantándose. Volvamos. Antes de que Ashley empiece a preguntarse qué estamos discutiendo, dijo Thomas. Volvimos al frente de la tienda. Ashley estaba ayudando a un camionero a encontrar los energéticos. Thomas nos hizo un breve gesto con la mano y se marchó en silencio, con el timbre de la puerta sonando detrás de él. ¿Todo bien?, preguntó Ashley después de que el conductor se marchara. Sí, respondí, guardando la carpeta en mi bolso con cuidado. Solo una evaluación de rendimiento. El resto de la madrugada transcurrió con tranquilidad. A las 3:45, Ashley se fue a descansar y yo me quedé en la caja. A las 4 en punto, volvió a sonar el timbre de la puerta. Entró otro camionero en alto, corpulento, con barba y los ojos rojos por el cansancio, un paquete de Marlboro y una botella de vodka, dijo, dejando un billete de 20 sobre el mostrador. Ashley, que acababa de regresar, fue a buscar los cigarrillos mientras yo cogía el dinero. Lo siento, señor, le dije con firmeza. No podemos vender bebidas alcohólicas después de las 2 de la madrugada. Es la política de la tienda. La expresión del hombre se ensombreció. Solo es una botella de vodka. Nadie se enterará. Lo siento, repetí. Puedo venderle los cigarrillos, pero no el alcohol. Eso es absurdo, gruñó. Llevo toda la noche conduciendo. Necesito algo para relajarme en el motel. Tenemos otras opciones, sugirió Ashley, señalando los energéticos. Café. El hombre golpeó el mostrador con el puño. No quiero café, quiero vodka. Me moví discretamente delante de Ashley, manteniendo un tono tranquilo. Señor, simplemente no podemos vender alcohol después de las 2 de la madrugada. Es la ley. No era cierto en nuestro estado, pero era más fácil que explicar el verdadero motivo. ¿La ley? Se burló. ¿Crees que me importa la ley? Fue entonces cuando algo extraño le sucedió en el rostro. La piel alrededor de la boca se tensó, dejando al descubierto demasiados dientes. De sus ojos, ya enrojecidos, brotaba un líquido oscuro que no parecía lágrima. Dame la botella, dijo con voz distorsionada, más grave, como si hablara desde el fondo de un pozo. Agarré a Ashley por el brazo y la tiré hacia atrás. Señor, le voy a pedir que se retire. Aquello, lo que fuera que estuviera utilizando, el cuerpo del hombre, se inclinó sobre el mostrador. Su rostro se contorsionaba de formas que no pertenecían a ningún ser humano. El olor a podredumbre y productos químicos invadió el aire. ¿Sabes lo que soy?, dijo la cosa con un gruñido gutural. ¿Sabes lo que necesito? Seguí retrocediendo, tirando de Ashley conmigo. No podemos ayudarte. Por favor, vete. La criatura volvió a gruñir, un sonido que ninguna garganta humana podría emitir. Estiró los brazos sobre el mostrador, los dedos alargándose hasta convertirse en garras. La botella siseó. Dame la bot. Recordé la regla número 6. Ansí las luces parpadean 3 veces, ve a la habitación de atrás y espera 7 minutos. Las luces no parpadeaban, pero el principio era el mismo. Retroceder para ponerse a salvo, Ashley. Murmuré. Cuando diga, corre. Ve directamente a la habitación de atrás y cierra la puerta con llave. Quédate allí durante 7 minutos. No importa lo que oigas. Ella asintió, con el rostro pálido, pero firme. La criatura comenzó a trepar por la barra, con movimientos erráticos, como si estuviera controlada por hilos atados en desorden. Corey, grité,
empujando a Ashley hacia el fondo, mientras me movía hacia el lado opuesto, atrayendo la atención de la criatura. Se volvió hacia mí, abriendo la boca más allá de lo natural. Retrocedía lentamente, manteniendo las estanterías entre nosotros. No puedes tener eso, dijo. No perteneces a este lugar. Vuelve. A la criatura soltó un sonido entre risa y grito. Se abalanzó hacia mí, derribando expositores. Seguí retrocediendo, manteniéndola alejada de la trastienda. Durante varios minutos aterradores, me mantuve fuera de su alcance, conservando toda su atención. Sus movimientos se volvieron más desesperados, más deformes. Su rostro ya no se parecía al del conductor que había entrado. Ahora era otra cosa, una máscara distorsionada de carne y dientes. Entonces, de repente, se detuvo, inclinó la cabeza en un ángulo imposible, como si escuchara algo que yo no podía oír. Vi algo que no esperaba: miedo real en el rostro de la criatura. Retrocedió hasta la puerta, con los ojos recorriendo la tienda, y sin decir nada más, se dio la vuelta y salió corriendo. El timbre de la puerta tintineó alegremente al cerrarse detrás de ella. Me quedé paralizada por un instante. Luego corrí a la trastienda y llamé 3 veces a la puerta. Ashley abrió, todavía pálida, pero firme. ¿Ya se ha ido? Sí, respondí. ¿Se ha ido? ¿Qué era eso?, preguntó con una voz sorprendentemente estable. Algo que no pertenece a nuestro mundo, respondí. Algo que las reglas mantienen alejado, la mayoría de las veces. Ashley respiró hondo. Pensaba que Mark solo estaba siendo difícil cuando no te creía. Ahora no entiendo cómo alguien puede dudar. Sacudió la cabeza. Pero en eso, lo sé, dije con amabilidad. Es mucho que asimilar. Ella me miró fijamente. Ahora lo creo en todo, en cada regla, cada advertencia. Asentí, sintiéndome aliviado. Ashley sobreviviría. Entendía lo que estaba en juego. Bien, dije, porque creer es lo que nos mantiene vivos. Mientras el sol comenzaba a salir y se acercaba el final de mi turno, pensé en la carpeta que me había dado Toma. Pensé en el punto frágil entre las dimensiones. Pensé en William y en su papel como guardián. Pensé en Emma y Jacob, durmiendo seguros en casa, sin saber lo que su madre enfrentaba todas las noches, y era imposible no pensar en Mark, en cómo solo creyó cuando ya era demasiado tarde. Ashley no, Ashley sería diferente. Ella sobreviviría. Yo también. Un mes después de descubrir la verdad sobre el Stapango, comencé a adaptarme a una nueva rutina. La carpeta que Thomas me entregó pasó a formar parte de mi día a día. Estudié cada página con atención, aprendiendo sobre los puntos débiles entre las dimensiones, las entidades que intentaban atravesarlas y los símbolos capaces de reforzar las barreras. Saber a qué nos enfrentábamos no hacía que el trabajo fuera menos peligroso, solo hacía que fuera más fácil entender el peligro. Ashley demostró ser una aprendiz rápida y una compañera fiable. A diferencia, Mark seguía las reglas sin cuestionarlas, ya que había visto con sus propios ojos lo que le sucedía a quienes las infringía. Nos movíamos como un engranaje sincronizado, sabiendo exactamente lo que estaba en juego. Martes, todo comenzó como cualquier otro turno. El movimiento en la tienda fue constante hasta las 10 de la noche, cuando el flujo de clientes disminuyó drásticamente. Ashley estaba reponiendo chocolates en el estante, mientras yo revisaba la caja y me preparaba para el cierre de las 11 de la noche. ¿Cómo están Emma y Jacob?, preguntó, apilando barras de chocolate con esmero. Bien, respondí, separando los billetes en los compartimentos correspondientes. Emma sacó un 10 en el proyecto de ciencias. Jacob perdió otro diente. ¡Qué bien!, dijo ella. Emma fue la primera en darse cuenta de que algo le pasaba a Mark, incluso antes que tú, ¿verdad? Asentí, recordando lo perspicaz que había sido mi hija. Ella capta las cosas en el aire. A veces creo que entiende más de este lugar de lo que yo le he contado. El reloj marcaba las 22:56. Cuando terminé de contar el dinero y me dirigí a la puerta principal para ver si había algún cliente rezagado. El estacionamiento estaba vacío, solo estaban nuestros 2 coches. Ya casi es la hora, grité. ¿Puedes echar un vistazo atrás? Ashley asintió y rodeó el expositor de aperitivos. Saqué las llaves del bolsillo lista para iniciar el procedimiento de cierre que hacíamos todas las noches a las 10:58 de la noche. To do say, no solo las luces de la tienda, sino todo. Las farolas de la calle, el letrero de neón, incluso el brillo de los frigoríficos. Oscuridad total. Esperé a que se encendieran los focos de emergencia. Nada, Sam. La voz de Ashley llegó desde algún punto de la oscuridad, tensa por el miedo. Quédate donde estás, grité, sacando el celular del bolsillo. La pantalla se iluminó con un azul débil, que apenas atravesaba la oscuridad. Miré la hora en las 10:59 de la noche, en 1 minuto, para cerrar. Encendí la linterna
y la apunté hacia la entrada. El haz parecía demasiado débil en aquella oscuridad tan densa. ¿Qué está pasando?, preguntó Ashley, acercándose con su propio móvil encendido. No lo sé, pero tenemos que cerrar las puertas ahora mismo. Se oyó un arañazo en el baño en familiar. Nunca significaba nada bueno, pero esta vez había otro sonido. Otro arañazo, procedente del armario de suministros al otro lado de la tienda. Están intentando entrar por varios sitios a la vez, murmuré, corriendo hacia las puertas principales. La linterna de Ashley iluminó los cristales. Wyatt se detuvo. Sam susurró. Mira, afuera, apenas visibles en la oscuridad, había figuras, no una o dos, sino muchas, siluetas distorsionadas que se movían suavemente en la oscuridad. Se amontonaban contra el cristal, observó Khan, ojos que reflejaban nuestros haces de luz, como los de un animal en la carretera. Ayúdame, pedí, metiendo la llave en la primera cerradura. Las figuras comenzaron a moverse, empujando el cristal. Manos, o cosas que parecían manos, se aplastaban contra el cristal transparente, dejando manchas que brillaban húmedas bajo. Las linternas. Ashley, con los dedos temblorosos, sacó la segunda llave del bolsillo. Cerré la primera cerradura. Ella introdujo la llave en la segunda. Mi reloj pitó. Eran las 11 de la noche en punto. Giró la llave. El clic seco de la cerradura sonó más fuerte de lo normal. Durante un segundo, las figuras se detuvieron, y entonces todas empezaron a golpear el cristal. Al mismo tiempo, las puertas temblaban con la fuerza de los golpes. Un gemido resonaba en el exterior, algo que no era totalmente humano ni enteramente animal, un sonido que me hacía doler los dientes y me ponía la piel de gallina. ¿Qué hacemos?, preguntó Ashley, retrocediendo lentamente. Fue entonces cuando una figura alta apareció a nuestro lado, emergiendo de la oscuridad como si siempre hubiera estado allí. Casi grité, pero reconocí la sudadera negra. William, murmuré, sintiendo un intenso alivio. Él asintió y señaló hacia el fondo de la tienda. Iden solo eso, y no discutimos. Ashley y yo corrimos hacia el almacén, guiadas únicamente por la tenue luz de los móviles. El sonido de arañazos aumentaba a ambos lados, tanto en el baño como en el armario de suministros. Las puertas parecían a punto de ceder, como si algo enorme presionara desde atrás. William nos seguía en silencio, pero con pasos rápidos. Cada vez que pasaba por una puerta, ponía la mano en ella, y eso, de alguna manera, hacía que el ruido cesara, al menos por un momento. Empujé la puerta del almacén, esperando encontrar más oscuridad. Pero, para mi sorpresa, había una luz cálida esperándonos. Thomas estaba allí, rodeado de linternas encendidas, serio y tranquilo, como si ya nos estuviera esperando. ¿Puntuales?, dijo, haciéndonos señas para que entrásemos. William entró detrás y cerró la puerta con llave. ¿Qué está pasando?, pregunté, tratando de mantener un tono firme por Ashley. Esta es la prueba final, respondió Thomas, con sencillez. Están intentando atravesar varios puntos al mismo tiempo. Un estruendo en el exterior interrumpió sus palabras, seguido del sonido de cristales rompiéndose. Ashley dio un salto, con los ojos muy abiertos. Las puertas, comenzó a decir. William las reforzó antes de ir a buscaros, respondió Thomas. Por ahora aguantan. Se dirigió a un armario metálico que nunca había visto antes. Lo abrió con una llave que sacó del bolsillo. Dentro había linternas, botellas de agua y objetos que parecían armas, pero de un tipo que no reconocí. Cogió 2 de los dispositivos y nos los entregó. ¿Qué es esto?, preguntó Ashley, girando el objeto entre sus manos. Parecía una linterna, pero con símbolos tallados en la carcasa, símbolos iguales a los que había en los documentos de la carpeta que me había dado Thomas. Protección, dijo. Apuntad y pulsad el botón si algo consigue pasar. Notice, solo empuja hacia atrás. Se oyó un grito fuera, un sonido que ni siquiera intentaba parecer humano. Se me puso la piel de gallina. William se acercó a la puerta y se quedó quieto, escuchando atentamente. ¿Por qué ahora?, pregunté. ¿Por qué todos a la vez? Thomas me miró fijamente. ¿Por qué estáis preparadas? ¿Sabéis las reglas en creéis? Incluso sin ver, ahora es el momento de ver lo que estáis protegiendo. Se sentó en una silla plegable y nos hizo señas para que nos sentáramos también. ¿Alguna vez se han preguntado por qué este trabajo está tan bien pagado?, continuó. ¿Por qué un simple turno de noche gana casi el doble que el mercado? Ahora lo saben. No son recepcionistas. Son guardiana. La última defensa entre nuestro mundo y lo que hay al otro lado. Otro estruendo, más cercano. William se puso rígido. Están intentando abrir el baño otra vez, dijo casi en un susurro. Thomas asintió, después intentarán el armario, y luego en el techo. El rostro de Ashley se tensó, sus dedos apretaban el objeto con más fuerza.
¿Cuánto tiempo durará esto?, preguntó. Hasta el amanecer, respondió Thomas. La luz del sol fortalece la barrera. Pensé en Emma y Jacob durmiendo plácidamente en casa, en la señora Patel cuidándolos, en toda la gente corriente de River, ajena a lo que ocurría en ese lugar todas las noches. ¿Y si fallamos?, pregunté. ¿Y si atraviesan? No se detendrán en la tienda, dijo Thomas. Primero Riverdale, luego Antodo. Se oyó un ruido horrible procedente de arriba, como si estuvieran rasgando una tela de un tamaño descomunal. William se alejó de la puerta y se colocó entre nosotros y lo que fuera que se acercaba. «El techo», murmuró. «Vienen por el techo». Thomas se levantó con el rostro cerrado. «Ha llegado la hora de decidir», dijo. «Sam and Ashley. Iros ahora, William puede llevaros al coche a salvo. Pero si os vais, no volváis. Encontraremos a alguien que os sustituya. O podéis quedaros, Anne, y luchar». Admiré el dispositivo que tenía en las manos. Luego miré a Ashley. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos decían otra cosa. «Me quedo», dijo con firmeza. Mis pensamientos volaron hacia mis hijos, hacia el mundo que conocerían. ¿Un mundo en el que esas cosas podrían andar libremente si nadie las detuviera? «Yo también me quedo», respondí. Thomas asintió, y por un segundo, sus ojos mostraron algo parecido al orgullo. «Muy bien. Ahora recordad lo que habéis aprendido, recordad las reglas. Existen por una razón». El techo de la tienda se derrumbó con un estruendo ensordecedor, y lo que siguió fue un coro de gritos que no encajaban en ninguna categoría conocida. El olor que invadió el ambiente era una mezcla de carne podrida y algo químico como plástico quemado. «Lo han conseguido», dijo William, avanzando hacia la puerta. Thomas nos entregó linternas con firmeza. «Cuidaos llantos, apuntad al centro allí, no les miréis directamente a los ojos». William abrió la puerta, revelando el caos del exterior. La tienda que yo conocía ahora parecía un campo de batalla. Siluetas oscuras se movían en la penumbra, sus contornos en constante mutación, como si aún estuvieran decidiendo qué ser. El techo estaba destruido, pero en lugar del cielo nocturno, había algo diferente, una oscuridad informe que dolía solo con mirarla. Levanté el dispositivo de protección, concentrándome en todo lo que había aprendido en los documentos de Thomas. Esas criaturas no podían mantener una forma estable en nuestro mundo, sin anclarse a algo, a un objeto, un animal, una persona. Si impedíamos esa conexión, se verían obligadas a retroceder. Luchamos durante horas. William era rápido y eficiente, interceptando a los más grandes antes de que pudieran manifestarse por completo. Thomas daba instrucciones con la seguridad de quien ya se había enfrentado a aquello muchas veces. Ashley y yo trabajábamos codo con codo, alertándonos mutuamente, utilizando los dispositivos para alejar a los que se atrevían a acercarse. El miedo estaba siempre presente, el cansancio también, pero resistimos, y cuando la primera luz grisácea de la mañana apareció entre los restos del techo, las entidades comenzaron a retroceder. Las grietas en la realidad se fueron cerrando, poco a poco, y la oscuridad anormal desapareció. Hacia las 6 de la mañana, todo había terminado en la tienda. Era un escenario de destrucción. Vidrios rotos, estantes volcados, productos esparcidos por todas partes, pero lo importante era que la invasión había sido contenida. Thomas observó los daños con mirada fría. «Podría haber sido peor», murmuró. «Mucho peor». Ashley está sentada en el suelo, apoyada en el mostrador, pálida, pero viva. William, como siempre, ya había desaparecido ahora que el peligro había pasado. ¿Y ahora qué?, pregunté con voz ronca, aún marcada por tantas órdenes gritadas a lo largo de la noche. Ahora, Thomas esbozó casi una sonrisa. «Ahora, ¿te vas a casa a ver a tus hijos? Descansan, y vuelve por la noche. ¿La tienda estará lista, así sin más?», preguntó Ashley, incrédula. «Casi morimos, y solo tenemos que volver para el siguiente turno. Este es el trabajo». Con naturalidad, es lo que aceptasteis hacer. Ayudé a Ashley a levantarse. Estábamos inmundas, cubiertas de una sustancia que preferíamos no identificar. Pero estábamos en pie. «Tengo que llamar a casa», dije. «A ver cómo están Emma y Jacob». Thomas asintió. «Usa mi despacho. Allí todavía funcionan los teléfonos». Caminando con cuidado entre los escombros, Ashley y yo nos dirigimos hacia la trastienda. Y, curiosamente, fue en ese momento cuando me di cuenta de algo que no esperaba sentir orgullo. Habíamos enfrentado lo peor que el otro lado podía lanzarnos, y habíamos vencido. No solo nos habíamos protegido a nosotras mismas, sino a todos los demás. Llamé a la señora Patel. Me dijo que los niños estaban bien, todavía dormidos. No tenía ni idea de lo que su madre acababa de enfrentar. Y así era exactamente como tenía que ser. Al colgar el teléfono, miré a Ashley. «¿Todo bien?». Ella asintió lentamente. «Creo que sí. Es solo que es mucho que asimilar». «El tiempo mejora», respondí.
aunque no estaba segura. Y lo que hacemos aquí es importante. Tiene sentido. Lo sé, dijo ella. Solo que nunca imaginé que estaría protegiendo la entrada a otra realidad cuando solicité un trabajo en una tienda. Casi me echo a reír, lo absurdo de la frase era casi cómico. Pero las prestaciones son buenas, es verdad. Ella, y sonrió. Aunque estaba cansada, salimos de la oficina y nos encontramos a Thomas fuera, coordinando un equipo de limpieza que parecía haber surgido de la nada. Personas con monos sin logotipo limpiaban los escombros con precisión, sustituyendo piezas rotas y volviendo todo a la normalidad. «Id a casa», dijo él. «Volved a las 10 de la noche. Estaremos listos». Mientras caminábamos hacia los coches, con el sol de la mañana calentándonos la cara, me di cuenta de lo mucho que había cambiado todo. Ya no era solo una empleada con un buen sueldo. Ahora era alguien que defendía el mundo en el que crecían mis hijos. Alguien que impedía que entrara lo que intentaba entrar. Y por Emma y Jacob, lo haría tantas veces como fuera necesario. Volvería noche tras noche, siguiendo cada una de las reglas, manteniendo todo bajo control. Ni siquiera podía imaginar lo que pasaría si se pasara por alto algún detalle. Entré en el coche y vi a Ashley haciendo lo mismo en el vehículo de al lado. Estábamos decididas en esa noche, y todas las demás que vendrían, volveríamos listas para otro turno, listas para mantener fuera todo lo que nunca debería estar aquí. Ahora era nuestra elección, era nuestro trabajo.